Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir ya con uno de los últimos elementos de nuestros circuitos, que es el capacitor. Ahora bien, ¿qué es el capacitor? Primero vamos a entender algo que es muy importante, porque nosotros tendemos a creer que la corriente eléctrica corre todo el tiempo a la misma intensidad, es decir, como una línea recta. Sin embargo, esta, al igual que la frecuencia, el voltaje, tiene altos y bajos, ¿ya? No va siempre la misma cantidad de energía eléctrica corriendo por nuestro circuito. ¿Ya? A veces hay una pequeña mayor intensidad, una menor intensidad también. Ya lo mismo ocurre con el voltaje. Tienen altos y bajos, se mueven así, como diferentes ondas. ¿Ya? Bien, de esa manera. Esto en ondas tenemos los valles, que son las partes bajas, y las crestas, que son las partes altas. Entonces, se mueve con valles y crestas. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, eh, que nuestra ampolleta, por ejemplo, nuestro aparato eléctrico, a veces esté más prendida, menos prendida, que comience a titilar, ya que le ocurra esto. Pues bien, ¿qué es lo que se ha creado para evitar esto? El capacitor o condensador, que lo que hace es guardar una cierta cantidad de energía eléctrica, ¿ya? Ellos almacenan energía eléctrica. Entonces, cuando nos encontramos durante estos bajos de frecuencia, nuestro aparato no recibe menos energía, ¿ya? Los condensadores no guardan todo durante mucho tiempo toda esa energía. Y hay distintos tipos de capacitores de distintos materiales, como se puede ver acá, que hay uno de cerámica, por ejemplo, ¿ya? ¿En qué consisten? Por dentro son dos láminas, como se puede ver acá. Ahí tenemos una batería. Son dos láminas que al medio tienen o el vacío o un elemento que es dieléctrico, que impide que pasen los electrones de una lámina a la otra, generándose un campo eléctrico. Se genera un campo eléctrico. ¿Ya? Los electrones van a hacer el intento por pasar y no va a ser posible porque tenemos aquí o el vacío o nuestro elemento, material dieléctrico, ¿ya? Eh, Hay diferentes tipos de materiales, ¿ya? Para eso. Ahora bien, ¿cómo se debe conectar? Cuando se conecta, eso sí, ya con la batería, hay una de las láminas que va a recibir electrones y la otra lámina va a entregar electrones y esto va a generar que se formen los dos polos muy bien marcados, ¿ya? Nuestro capacitor, ¿ya? Lo que tiene es indicado ahí, como se puede ver, tanto el voltaje como los microfaraday, que son las dos unidades em, que indican su capacidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí bueno, ahí también 25 voltios, ¿ya? Que es lo que aguantan estos dos capacitores. Como se puede ver ahí, hay como una pequeña franja que tiene unas rayitas. Bueno, eso indica que este alambre de aquí y que este de acá son el lado negativo. Entonces yo cuando conecto mi condensador con mi batería o mi pila, tengo que preocuparme de que este lado negativo vaya de acuerdo con el lado negativo de la pila o de la batería, porque si no va a explotar. La otra forma de que explote es que la batería entregue un voltaje mayor o entregue la energía a un voltaje mayor que el que aparece aquí. Por ejemplo, si este aguanta hasta 25 volts y se le entregan 30 volts de energía, va a explotar. Eso es lo que le ocurre al capacitor. Entonces, cuando se conecta con la batería, va a haber un flujo de electrones desde el lado eh, negativo, ya hacia el positivo, y eso va a generar que eh, se formen dos campos, dos polos muy marcados en nuestro capacitor. Aquí es donde se conectaría, esta es la ubicación que tendría en un circuito, ¿ya?
tenemos nuestra batería, tenemos nuestro capacitor, aquí está el interruptor, acá está nuestra ampolleta y acá una resistencia. Entonces va acá a mitad de camino, antes de llegar a nuestro aparato eléctrico, antes también de la resistencia, ¿ya? Viene antes, se ubica antes, ¿ya? Como ya veníamos hablando, está compuesto por diferentes elementos, uno de los cuales va entre los dos polos, va eh, entre nuestros dos alambres, ¿ya? Aquí por dentro, eso sí, que es el material dieléctrico, que lo que hace es mm, separar los electrones para que no pasen al lado positivo. Ahora bien, nuestro capacitor también va a tener el lado negativo, el alambre negativo más corto. Acá no se alcanza a ver mucho, pero estos siempre tienen un alambre que es más corto. Bueno, no se nota, pero a veces se ve poca la diferencia. Uno es un poco más corto que el otro. ¿Ya? El que es más corto es el lado negativo. Pues bien, en un circuito, ¿cómo van ubicados, cómo va dibujado? Bueno, aquí tenemos nuestra batería, tenemos la resistencia, aquí hay una intensidad de corriente que va corriendo, y aquí tenemos nuestro condensador con el lado positivo y el lado negativo, ¿ya? Y los electrones corriendo obviamente del lado negativo, bueno, se fueron desde el lado positivo hacia el negativo. Eso fue lo que generó que se polarizara mucho esto, porque todos los electrones se fueron de acá, se fueron desde el lado positivo al negativo. Y eso generó que nuestros átomos aquí perdieran todos sus electrones, o la mayoría de sus electrones, y quedaran cargados positivamente. Aquí hay una ganancia de electrones, ¿ya? Los electrones viajaron desde aquí por el circuito hasta el otro lado. Entonces nuestro circuito tiene su interruptor, la batería, que es así como se dibujan en un circuito, ¿ya? La resistencia, que ya la conocíamos, y nuestro capacitor o condensador, que es este. Así es como se dibuja. ¿Ya? Es lo mismo que cuando eh, teníamos también, teníamos este dibujo, puede decirse que va acá al medio y está indicado ahí. ¿Ya? Así es como se dibuja en un esquema. Entonces, bien, la tarea se trata de lo siguiente, que es una actividad transversal con el ramo de tecnología, que consiste en dibujar un circuito que incluye un capacitor o condensador, indicando además el voltaje de la batería y el condensador. Es decir, algo como esto, por ejemplo, pero además debe ir indicado el voltaje que nos da la batería y hasta qué voltaje debe ser, es el de nuestro condensador, que no debe ser eh, menor que el voltaje que nos va a entregar la batería, porque si no va a explotar. Recuerden eso, ¿ya? Es importante recordarlo. El voltaje que aguanta nuestro capacitor debe poder aguantar el voltaje que entrega la batería para que no explote. Pues bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que se haya entendido perfectamente y que estén muy muy bien. Adiós.